Hoy salió iOS 17.1.2, es una actualización ligera, pesa como medio gigabyte, más que nada es para corregir una situación bien importante, una vulnerabilidad, un bug que se encontró que estaba afectando datos, ahorita les platico de eso conectados al internet, y más que nada es un parcheo de seguridad. Sacaron también Sonoma 14.1.2 para la Mac y iPadOS 17.1.2. Si entran a sus ajustes del iPhone ya debería estar por ahí la actualización, y es una actualización aburrida, de esas aburridas pero importantes porque hacen un parcheo de seguridad importante. Según las notas oficiales de Apple, se recomienda instalar esta actualización a todos los usuarios, ya que incluye correcciones de seguridad importantes. Para obtener más información sobre el contenido de seguridad, visita las actualizaciones de software de Apple. Entonces, si eres un usuario común de iPhone, actualiza y va a estar más seguro tu teléfono y ya. Pero si eres intenso y nerdo como yo, aquí está en la página de Apple el soporte de Security Content para iOS 17.1.2 y explica exactamente cuál fue el bug que se parchó y tiene que ver con WebKit. WebKit se utiliza cuando de tu iPhone estás entrando a páginas web a través de Safari o ciertas aplicaciones que hacen llamados al internet. El procesamiento de contenido web puede revelar información confidencial. Apple está al tanto de un informe de que este problema puede haber sido explotado contra versiones de iOS anteriores a iOS 16.7.1. Eso quiere decir que ya lleva un rato esta vulnerabilidad, que normalmente casi nunca es problema, pero cuando se encuentran estos agujeritos en el sistema, ahí es donde pueden entrar los malos, los hackers, a robar información o hacer ese tipo de cosas. Muchas veces descubren estas vulnerabilidades y no lo anuncian hasta después de que ya hacen el parcheo. En este caso también está interesante, aquí abajo siempre dan el crédito a quien encontró esta vulnerabilidad en el sistema de iOS, y es el Clement Lesigne del grupo de análisis de amenazas de Google. Hay un grupo en Google que supuestamente hacen análisis de amenazas y encuentran este tipo de vulnerabilidades. Entonces, gracias a Google se encontró esta vulnerabilidad en iOS y Apple ya la está parchando con 17.1.2 para que no sea problema. Eran dos problemas distintos, ambos del mismo tema, y en la descripción dice: se abordó una lectura fuera de los límites de una validación de entrada mejorada, o sea, pusieron ahí como un filtro adicional, y se solucionó una vulnerabilidad de corrupción de memoria con un bloqueo mejorado. Entonces Apple estuvo ahí parchando los agujeros y ya estamos bien. Básicamente toda la actualización de 17.1.2 es esto, y es lo mismo para iPad y lo mismo para macOS Sonoma. Pero el hecho de que este reporte dice que estas vulnerabilidades llevan desde iOS 16, eso quiere decir que llevan un tiempo siendo explotadas, entonces potencialmente se perdió algo de información confidencial a través de estos bugs. Entonces, qué bueno que Apple ya lo parchó, porque normalmente es nada más un par de versiones y ya tiene múltiples versiones. Pudo haber habido gente afectada o no, pero qué bueno que ya se parchó y vayan a actualizar para que esté más seguro su iPhone, su iPad y su Mac. Y eso es todo. Es de estas actualizaciones rapiditas, .1.2, simplemente nada más corrigen un par de cosas, pero también hay veces donde Apple corrige ciertos bugs detrás de las escenas, aunque no los anuncian con la transparencia que hacen esto de las vulnerabilidades. Entonces, si han tenido un bug recientemente que les ha estado afectando en el iPhone, me encantaría saber si se resolvió con esta versión. Dejen un comentario por aquí abajo. Yo todavía tengo un bug de Wi-Fi donde a veces cambia al 4G y no funciona bien, y regresó el bug de WhatsApp del volumen. Había dicho en el video de WhatsApp que ya no estaba, y hay mucha gente reportando que todavía hay un par de problemitas con WhatsApp. Ya no creo que sea tema de iOS, creo que es más tema de WhatsApp, pero me encantaría saber sus bugs y si se corrigieron con esta versión aquí abajo. Y la actualización buena, que sí va a tener muchas funciones y cosas nuevas, hasta una aplicación nueva, la aplicación de diario, va a venir en iOS 17.2. Ahorita acaba de salir esta semana el beta 4, lo que quiere indicar, yo creo que la próxima semana va a ser el release candidate, como una versión antes ya de la final. Yo creo que 17.2 va a salir en 2 semanas y es una actualización grande, importante. Obviamente voy a hacer un video para cubrir todo lo nuevo, pero si quieres saber más de la aplicación de Journal, ya exploré toda la aplicación nueva de Apple en el beta. Si te interesa verla, te dejo ese video por aquí arriba, y gracias por acompañarme hasta el final. Eso es todo. Vayan a actualizar sus teléfonos, que tengan un bonito día, los quiero mucho y nos vemos pronto. Peace.